Bien. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bien. Buenas La tardes, clase de profe. hoy, buenas tardes. La clase de hoy vamos a retomar un poquito lo que vimos en la clase anterior, que fue la introducción a la química. Nuevamente les menciono que es importante que ustedes revisen las grabaciones que quedan ahí colgadas en el canal de YouTube para que pues afiancen más sus conocimientos, ¿no? Si quedan dudas y preguntas, los primeros 15 minutos de la clase son para eso. Entonces ustedes pueden interrumpir en cualquier momento, preguntar tal cosa o que no les parece tal otra, ¿listo? Entonces, de esta manera, pues vamos a dar inicio a la clase de hoy. En la clase de hoy vamos a abarcar eh, varias sesiones, en específico tres. Entonces, la primera sesión es como revisar esos primeros conocimientos que tomamos la clase anterior acerca de la química. Entonces, yo les explicaba que la química, pues, es una ciencia, es conocida una ciencia, que toda ciencia se encarga de estudiar algo. En este caso, la química se va a encargar de estudiar a fondo la materia, cómo es su composición, cómo es su estructura, cuáles son sus propiedades y cómo se va transformando a medida que experimenta cambios. Ese en sí es como el concepto de la química. Pero pues la química también se ocupa de otros muchos elementos que son, por ejemplo, los átomos, los compuestos, mm, las mezclas, los componentes, todas esas cuestiones, pues las vamos viendo más a profundidad. Todos ellos, todos estos pequeños conceptos que les acabo de dar, se relacionan entre sí para formar todo lo que existe en el universo. Entonces, si yo les dijera o les pregunto, ¿qué es lo que ustedes ven acá en sus pantallas, en esta imagen? ¿Qué observan ustedes? ¿Qué me dicen? ¿Qué pueden inferir de esta imagen? Que es un átomo, una representación del átomo. Ajá, bueno, por ahí me dicen una representación del átomo. Ahora otra persona que le vea otra forma. ¿Quién? ¿Qué otra forma le ven? Moléculas. Una molécula, ok. ¿Qué otra forma tiene? ¿Mm? ¿Habrá alguien que le vea cara de universo o nadie? ¿Nadie? ¿Solo yo? Bueno, entonces, así como el átomo es la partícula más pequeñita que nosotros hoy día conocemos, todo eso se va a integrar o se va a relacionar entre sí para formar lo que existe en el universo. Entonces, pues quise colocar esta imagen porque me parece muy chévere de que a la vez que refleja, pues en sí, que es un átomo, también me da aspecto como de la galaxia, como del universo, como las cosas mucho más grandes, ¿no? Un poquito más complejas de entender. ¿Listo? De esa manera, pues eh, en la clase anterior tratamos de abordar que la química no solamente pues está dentro del concepto como una ciencia difícil de entender, sino que además la química se aplica diariamente en nuestras vidas. Y eso era algo que de pronto al inicio nos pareció un poquito complejo de entenderlo, pero es así. La química se ubica o se encuentra en toda pues en nuestra vida cotidiana como tal. ¿Listo? Ya sabemos que la química estudia pues la composición de las sustancias, las propiedades de la materia. ¿Cómo son estos cambios de esta misma materia? Algo muy importante que veíamos en la clase anterior es la energía. También de la energía y cómo son las relaciones y los cambios de esta misma. Y finalmente, pues, cómo se relaciona la materia y la energía. Listo, por ahí alguien también la clase pasada me mencionaba acerca de Chernobyl, que fue un ataque nuclear, y si todo esto está relacionado. ¿Por qué ustedes creen que es importante la química? Partamos desde ahí. Porque está en nuestro diario vivir, profe. Muy bien. Ujú. ¿Alguien más? Porque tal y como lo dice su nombre, profe, pues es el analizar todos los componentes de la materia y de la existencia propia. Aunque recuerdo una propaganda que decía, química, química es lo que siento yo por usted, profe. Ujú. Ajá, eso no se nos va a olvidar.
Listo, muy bien. Sí, es que es una forma de hacer o que nos quede claro que la química no es algo como difícil de pronto. Los que hemos tenido ya un poquito de conocimiento, un acercamiento hacia la química, de pronto nos parece compleja, pero realmente no, es bastante sencilla y es de como todo. Después de que uno le agarra el tiro a las cosas, pues es mucho más sencilla, mucho más llevadera. Entonces sí, la química es todo eso. La química es esa ciencia fundamental que se relaciona con otras disciplinas como la biología, tal como lo veíamos en el video, la medicina, la geología, física. Miren que en el video veíamos al final cómo la química está, o bueno, tiene varias ramas, y cada una de esas ramas se especializa en artes o disciplinas nuevas a nivel de educación superior. Entonces, qué chévere de que pues cada uno de ustedes pueda más adelante seguir tomando sus estudios y llegar a ser de pronto un químico farmacéutico. Pudiera ser. Entonces, la química está en la vida diaria, sí, la química explica los procesos como la cocina, que eso lo hacemos todos los días porque sin alimentos no podemos vivir, la limpieza, todos los productos de limpieza, que son, que vienen industrializados, traen químicos, el funcionamiento de los medicamentos, todos los medicamentos son fármacos hechos en laboratorios especializados en donde las personas que los hacen son químicos farmacéuticos en la fabricación de todos los materiales que usamos a diario, ¿no? Entonces la química permite como ese grado de innovación a través de su estudio para crear nuevas moléculas, nuevas partículas, nuevos materiales con propiedades diferentes que nos van a permitir mejorar la tecnología y la calidad de vida. Entonces eso es como, ese fue como el principal como la principal necesidad que se creó en el mundo antiguo para que se pudieran comenzar a ofertar o a descubrir un poquito más de las ciencias que teníamos a nuestro alcance. Entonces, vamos a hablar un poquito del video que acabamos de ver y qué les pareció el video, algo que tengan por resaltar. En el video hacían como un breve recuento de lo que les conté en la clase pasada, de cómo la química ha evolucionado desde todas esas prácticas antiguas, como el control del fuego. Esa primera parte de la química me parece bastante interesante porque fue como el ser humano primitivo comenzó a mejorar su calidad de vida, porque antes consumía carne cruda y pues se enfermaba y le producía la muerte, ¿no? Más rápido. Como no había medicamentos, pues entonces él tenía que buscar una forma de mejorar su subsistencia a lo largo del tiempo. Entonces comenzó a hacer descubrimientos. Entonces los primeros descubrimientos fue las armas de caza. Entonces las piedras las limaban, comenzaron a tratarlas, pero y esto les daba como beneficios a su existencia. Luego, eh, la invención del fuego. Esto les permitió la cocción de los alimentos que ellos estuvieran consumiendo más sano, más saludable que pues en tiempos anteriores. También el descubrimiento del invento de la rueda, eso me parece súper interesante porque les permitía recorrer mayores distancias y pues el trabajo se les hacía un poquito menos duro. La invención de la metalurgia esa primera alquimia, que era pues un poquito como un proceso místico, recordemos que se relacionaba mucho con la astrología, todo esto de la magia, y hasta hoy día que se ha convertido en esta química moderna o esta química contemporánea a través de químicos importantes o científicos como fue Boyle o Antonio Lavoisier. ¿Listo? Entonces, de esa manera, pues, recorrimos un poquito de la historia de estos antecedentes de la química y la alquimia en la antigua. Bien, entonces, quiero saber si de pronto alguien quiere resaltar acerca del video y si no avanzamos. Por mi parte, todo bien, profe. Vale, perfecto. Entonces, vamos a tomar como tal.
El título de la clase de hoy se llama Teorías atómicas, la evolución del conocimiento sobre el átomo. Ese es como tal el tema que vamos a abarcar en la clase de hoy, pero eh, va a ser un poquito más adelante. Por lo pronto vamos a tomar todos estos primeros conceptos o las bases para llegar a las teorías atómicas. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con la materia. Entonces, ¿qué es la materia? Pensemos un poquito qué es la materia. Para entender el átomo y para entender la química necesito saber qué es materia. Entonces habrá alguien que dirá que la materia es un objeto, puede ser. Entonces vamos a escribir los conceptos que ustedes me den. Entonces, alguien dirá que es un objeto que tiene masa, por ejemplo. ¿Qué más conocen ustedes de materia? Materia puede ser la suma de los átomos, no sé. Ujú. El concepto principal que nosotros tenemos es que la materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Pero entonces la materia sería, por ejemplo, energía. No. La materia no puede tener energía. Uy, no sé. La pregunta está difícil. Si yo les digo a ustedes que la materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, denme ejemplos de materia. No sé, pues agua, Ujú, es todo lo que tierra, sí, nosotros todo, sí. conocemos. O sea, cualquier objeto es materia. Pero si yo les pregunto, ¿nosotros somos materia? Sí. Sí, entonces hablamos que la materia no solamente son los seres inertes o inanimados, sino que la materia también son los seres vivos. Seres. Listo. ¿Qué más entendemos de materia? Entonces diríamos que es un todo. Ejemplos de materia. ¿O qué conocen ustedes de materia? ¿Qué saben? Si yo digo que la materia tiene un espacio, perdón, que ocupa un espacio y tiene una masa, ¿tendrá un volumen también definido? Claro, por lo que es algo que podemos, es que es tangible, opino yo. Pues no Ajá, solamente es tangible, sino tangible, muy que bien. existe en el universo, entonces no puede ser reemplazado por otro, si tiene más. Eso me parece chévere, tangible. Si tiene masa, tendrá peso, Sí, claro. o sea, se puede pesar. Sí, Bien. ¿Qué depende de más? su tamaño. Bueno, sí, no, pero creo que todo se puede pesar en esta vida. ¿Qué más? ¿De qué Bien, se profe. compone la materia? De átomos. De átomos, muy bien. Entonces vamos a anotar todas esas palabras que nos van a llevar a formular bien ese concepto de materia. De átomos. ¿Qué más compone la materia? ¿O qué estados tiene la materia, por ejemplo? Pues justamente los estados de la materia es según cómo se encuentran los átomos, ¿no? Si están muy separados, si están muy unidos, Ujú, si están en movimiento, si están en vibración, que son los que eso. conocemos como sólido, líquido, Bien. gaseoso, Estados de no, la materia. no newtoniano. Ajá, los son los fluidos no newtonianos. Sólido, líquido. O sea, escribir los principales. Sólido, líquido. Y los gatos, que los gatos son otro estado de la materia. ¿Los qué, perdón? Gatos, los gatos. Sólido, líquido, gaseoso y plasma. Bien, ¿qué más sabemos o entendemos de materia? Por ejemplo, ¿ustedes creen que la inercia, que es esa resistencia que opone cualquier cuerpo a cambiar su estado de reposo, hace parte de la materia? No, yo creo que es la física. Bien, entonces la materia es solo física, perdón, ¿es solo química? La materia es química. Uy, no sé, ahí sí ya. La materia es física, química, biología, cualquier ciencia. Propiedades. ¿Por qué? Porque recordemos que la materia es la forma en la que se presenta un todo. Bien, entonces.
Teniendo presente esto, podemos definir que la materia es todo lo que puede tener o puede tener masa como tal, también volumen y por supuesto un peso considerable. Y lógicamente al tener estas tres propiedades va a ocupar un lugar en el espacio. ¿Listo? En el espacio se sobreentiende todo lo que está a nuestro alrededor. La materia sí puede convertirse en energía. La materia principalmente se manifiesta en tres estados que ya los vamos a ver a detalle, eh, pero pues existen más estados, ¿no? Está el estado sólido, está el estado líquido, está el estado gaseoso, está el estado plasma y muchos otros estados que pues ustedes si quieren conocer un poquito podemos tomar un espacio después en la próxima clase o consultarlos. Listo, pero principalmente pues me interesan estos que son pues los más conocidos. Listo, entonces podemos decir que la materia es un todo que tiene masa, que tiene volumen, que por supuesto tiene un peso, entendiendo que el peso se expresa en kilogramos, que es tangible, que opone cierta resistencia a cambiar su estado de reposo para que sea movida, que es cualquier objeto que ocupa o que va a ocupar un espacio o un lugar en ese espacio. ¿Listo? La materia está compuesta principalmente de átomos, ¿verdad? Estos a su vez forman algo muy importante que se nos olvidó escribir acá, que son las moléculas. Y como tal, las moléculas van a formar partículas más complejas que finalmente pues van a dar lugar a objetos eh, o seres mucho más difíciles o más impredecibles. ¿Listo? Bien, vamos a avanzar. Entonces, ¿qué es la materia? La materia es todo aquello que tiene masa, ocupa un espacio y puede ser percibido por los sentidos. Eso es algo que no escribimos allá en el collage de palabras que estábamos haciendo. Entonces, ¿cuáles son los principales sentidos? O bueno, ¿cuáles son los sentidos que nosotros tenemos como seres humanos? Visión, tacto, olfato, Ujú. gusto Visión, tacto, olfato, gusto, y audición, ¿no? sí, audición. Bien. Entonces, a través de estos cinco estados, nosotros podemos interactuar con la materia. Es decir, que si tiene masa, por supuesto, tiene peso y por supuesto tiene volumen y está ocupando un lugar en el espacio, además puede ser percibido a través de la vista, a través del sentido del tacto, puede ser olfateado, puede ser oído o puede ser degustado, es materia. ¿Listo? Entonces el concepto ya está más claro. Sí, señora. Sí. Además, cualquier objeto que sea materia o cualquier materia puede interactuar con facilidad con la energía o a través de la energía. ¿Listo? La materia constituye todo lo que forma el universo, un todo. ¿Listo? Entonces a veces es un poquito complejo definir en sí qué es la materia, pero entendiendo qué es la manifestación, pues en diferentes estados. Entonces la materia puede ser sólida, sí. La materia puede ser líquida, sí. La materia puede ser gaseosa, sí. Y ahí nos empiezan a surgir los interrogantes. No sé si a ustedes les pase. Pero entonces yo digo, ¿el agua es materia? Sí. ¿El agua es materia? Bien, entonces vamos a mirar ejemplos. Cuando el agua está en ese estado sólido, es un hielo, ¿verdad? ¿El Sí, hielo es materia? claro que sí, porque es Bien, perceptible por medio de los sentidos. ok. Ahora, cuando el agua está en estado líquido, es pues agua líquida. El agua líquida que sale por la llave es materia. Sí. Muy bien, sí, muy bien. Aunque parezca un poquito pues sencillo, pero pues de pronto hay compañeros que es la primera vez que estamos acercándonos un poquito a estos conceptos. Bien, continuamos.
Cuando el agua deja de ser líquida y deja de ser sólida, pasa a un estado que se llama gaseoso. Entonces el gas o el vapor de agua, que es cuando el agua hierve y comienza a generar ese hervor o ese vapor, está en estado gaseoso. Y ahí pues es donde me surge más, en estas dos es donde me surgen más los interrogantes. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a decir que la materia son los objetos sólidos, pero cuando están líquidos también son materia, porque está cambiando su forma, está cambiando su estado. Eh, lo mismo para el vapor. Todos los gases que se liberan diariamente hacia la atmósfera, todos esos gases son materia que está cambiando, que cambió sus propiedades para cambiar su estado y se está liberando a la atmósfera. Entonces la atmósfera se va a componer de todas esas moléculas o de todos esos agregados que se están liberando constantemente, pues de la Tierra. Y ese pues es el concepto principal de la atmósfera, entonces, toda esa capa de gases que están rodeando, pues en este caso a un cuerpo celeste que es la Tierra, ¿no? Entonces, la materia puede estar en cualquiera de estos estados. Ya les voy a explicar exactamente qué es el plasma. ¿Listo? La materia puede clasificarse también. Entonces, la materia puede ser viva, como nosotros, por ejemplo, un animal, un perro, un gato, un hongo, un árbol. Todo eso que está vivo es materia. La materia puede ser inanimada y puede ser inanimada de dos formas, orgánica o inorgánica. Entonces, inanimada es que no tiene vida. Puede ser orgánica o puede ser inorgánica también. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar ya viendo, pues habiéndonos quedado más claro este concepto. Vamos a mirar cuáles son las características principales de la materia. Entonces, principalmente la materia tiene masa. Entonces, la masa es esa cantidad de materia que contiene un objeto y se mide en gramos o en kilogramos. Luego tenemos el volumen. Ah, bueno, ¿cómo podemos medir la masa? Entonces acá tenemos, por ejemplo, una gramera o un peso. Listo. Tenemos otra característica y es el volumen. Entonces, todo objeto ocupa un volumen definido en el espacio. Es decir, que si yo tengo un cubo acá, vamos a tratar de dibujar un cubo. Si yo tengo un cubo acá, este cubo me va a medir un lugar dentro de este espacio. Entonces, suponiendo que este circulito que le cabe dibujar es un vaso. Entonces, dentro del vaso, el espacio que se está llenando por el cubo, ese es el volumen. Entonces, es el espacio que ocupa la materia y se mide generalmente en litros. Entonces, acá tenemos un ejemplo más claro. Entonces, en este caso, estaba el vaso medio lleno de agua. Bueno, como a la mitad, un poquito menos de agua. Y en el momento en el que se le adicionó esta pelotica verde, ok, continuamos. El desplazamiento que se realizó cuando esta pelotica, esta esfera de goma entró en contacto con el agua, el desplazamiento de agua que se creó, ese es el volumen que está ocupando esta pelotica. Entonces, si miran las lineecitas, acá tenemos una, dos, tres, cuatro líneas que se habían llenado en mililitros. Recordemos que los líquidos se miden en litros, en mililitros o en otras unidades definidas para medir líquidos, ¿no? En este caso tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Acá tenemos cuatro mililitros de agua y acá tenemos 6 mililitros de agua, con la condición, la modificación de que acá tenemos un objeto que ocupa un volumen dentro del vaso. ¿Listos? Bien, ¿qué volumen ocuparía o estará ocupando, desplazando más bien, eh, el objeto verde? Entonces hacemos una diferencia e identificamos el volumen exacto
pues de la esfera que se está desplazando. Entonces, 6 menos 4, 2 mililitros sería el volumen exacto que está desplazando la pelota de agua. ¿Listo? Entonces, de esa manera se puede medir o encontrar el volumen. Y dentro de la materia es importante que pues la materia tenga un volumen. Otra característica principal de la materia es la inercia, y estamos de pronto familiarizados con esta palabra cuando decimos, no, es que me muevo por inercia o me aprendo algo por inercia o no sé, yo he escuchado que los jóvenes ahorita están utilizando mucho esa palabra, pero la inercia resulta, o bueno, el concepto verdadero de la inercia es que es la forma en la que cualquier objeto, cualquier cuerpo, se resiste a cambiar su estado de reposo o de movimiento. Entonces, si hay un objeto que se esté moviendo, en este caso, la caja. Mire, acá la caja está oponiéndose o poniendo resistencia al movimiento que está haciendo la chica. ¿Listo? Acá, pues, ella está tratando de hacer un desplazamiento. El desplazamiento ya se logró. ¿Listo? Entonces la caja, o sea, la fuerza de la chica fue tal que logró desplazar o hacer un movimiento de la caja. ¿Listo? Entonces acá al inicio había mayor resistencia, había mayor inercia y acá hay menor inercia, menor resistencia porque la caja comenzó a hacer un desplazamiento, un movimiento de fricción a través de la superficie del suelo. Entonces la inercia es esa resistencia de un cuerpo a cambiar su estado de reposo o de movimiento. ¿Listo? Entonces, esa característica la tiene toda la materia. Bien. Antes de pasar a ver los componentes básicos, voy a compartirles un videito para que quede claro el concepto de materia, que quede un poquito más claro. Bien, me avisan si pueden ver y oír. Bienvenidos a mi canal Química Divertida. Antes de empezar no se te olvide darle like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. ¿Qué es la materia? La materia es todo lo que tiene masa y ocupa un espacio. Eso incluye cosas que podemos ver, como una roca, una manzana o el agua. Pero también incluye cosas que no podemos ver, como el aire. Sí, aunque no lo veamos, el aire está hecho de partículas que ocupan espacio y tienen masa. Además, la materia también puede ser algo muy grande, como las montañas, o muy pequeño, como las partículas de polvo en tu escritorio. La materia está formada por átomos, que son como los bloques de construcción del universo. Los átomos se combinan para formar moléculas y todo lo que vemos a nuestro alrededor. Un solo grano de arena tiene miles de millones de átomos. La materia puede existir en tres estados principales: sólido, líquido y gas. Sólido tiene forma y volumen definidos, como un cubo de hielo. Líquido adopta la forma del recipiente, como el agua. Gas no tiene forma ni volumen fijo, como el aire. ¿Y sabías que también hay otros estados como el plasma y los condensados de Bose-Einstein? La materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. Sustancias puras, como el oro o el agua destilada. Mezclas, como una ensalada o el aire que respiramos. Antes de irte no se te olvide suscribirte, darle like y activar la campanita. Listo. ¿Clarísimo lo que es materia? Sí, señora. Por mi lado, sí. Vale. ¿Los demás? ¿Los demás? Sí, señora. Vale. Bien, ok, vamos a continuar con los componentes básicos de la materia.
Si a ustedes les aparece el relojito de cuando se vaya a vencer la reunión, ¿me avisan? Es que a mí, pues, en esta pasada no me apareció y se me pasó. Bien, componentes básicos de la materia. La materia se forma principalmente por átomos. Estos a su vez se componen de un núcleo. Entonces, vamos a partir un poquito de la explicación de los átomos. Déjenme agarrar un colorcito. Bien, entonces, un átomo, iniciemos por ahí. Un átomo es la unidad más pequeña de la materia, ¿sí? Entonces, es la forma más pequeñita en la que podemos encontrar a la materia. Este conserva, pues, la identidad de un elemento químico cualquiera. Se compone principalmente de un núcleo, que es este, pues, el átomo como tal es todo este dibujito, ¿sí? Inicialmente, en la parte central tiene un núcleo. El núcleo está compuesto por los protones, vamos a dibujarlos aquí, protones que tienen cargas positivas siempre, ay, espérame, protones, y se compone también de neutrones, vamos a dibujarlos de otro color, como neutrones. Los neutrones, como todo lo que es neutro, tiene carga nula o se dice que no tienen carga, ¿listo? Entonces, de eso es el núcleo del átomo, ¿listo? Entonces, en el núcleo hay protones y neutrones. Bien, generalmente pues no se ve así como una bolita o un circulito compacto, sino se ven como las protuberancias de por acá los neutrones y los protones, ¿sí? Es como una acumulación. En este caso ya les explico por qué dibujé tres. Bien, eso en la parte interna. En la parte superior o en la parte exterior vamos a encontrar los electrones. Los electrones van a tener carga negativa. Listo. Los electrones van a tener carga negativa. Estas lineecitas que ustedes ven acá son las órbitas por donde van a pasar sin chocar los electrones. Entonces, este electrón tiene esta órbita definida. Mírenla acá. Uy, me salí. Este segundo electrón tiene otra órbita definida, que es esta. Por ahí él siempre va, a medida que se va excitando, va pasando, se va liberando por ahí. Y este último tercer electrón va a tener también una órbita definida para que él gire. Ellos giran muy rápido y de esta manera pues no se van a chocar. Si hubieran más electrones, pues iban a tener más órbitas definidas. ¿Listo? Entonces, mi pregunta es, ¿los electrones qué tipo de carga tienen? Negativa. Ajá, negativas. Y los electrones se ubican en la parte superior, que son estos. ¿Listo? En la parte exterior del átomo. Ahora, los protones, ¿qué carga tienen? Negativa, profe. Los protones. Miren acá adentro. Los protones van dentro del núcleo y tienen una carga positiva. Mírenla acá, carga positiva. Bien, ahora, los neutrones, ¿qué carga tienen? Los neutrones son los amarillitos que también hacen parte del núcleo. ¿Qué carga tienen los neutrones? No tienen. Podemos decir que no tienen, que la carga es nula o que están sin carga, simplemente. ¿Listo? Bien, entonces, ahora sí seguimos. Estos a su vez están compuestos por un núcleo, que ya lo vimos, con protones de carga positiva. Los protones siempre se van a pintar de esta manera. P más. Y los electrones con carga negativa. Entonces, E menos. Los neutrones se pintan como N minúscula. ¿Listo? Los átomos se unen y forman, perdón, moléculas que a su vez dan lugar a los elementos químicos como los de la tabla periódica. Entonces, eh, vamos a mirar el dibujito de un átomo de otra manera. Mírenlo acá. Acá sí está como realmente es el núcleo.
Entonces vamos a mirar. Tenemos los protones, que en este caso están de color rojo, de los protones, mírenlo acá, que es lo mismo que yo les mencionaba antes, que es un P más. Mire, ¿cuántos protones tiene? ¿Cuántos protones tiene este átomo? 3. 10, 3, muy bien. Y ahora vamos a mirar los neutrones que aparecen azulitos. ¿Cuántos neutrones tiene este átomo? ¿Mm? Eso es 4. ¿4? 1, 2, 3, 4. ¿Ese es Entonces, 4? Ah, no, ah, sí, pues, sí, sí. perdón, 1, 2, ¿neutrón 3, 4. o electrón? Sí, sí, neutrones, neutrones. Bien, entonces, ahora vamos con los finales, los de la parte externa. ¿Cuántos electrones tiene el átomo? 3, profe. ¿Cuántos? 3, 3, 3. 3, esos sí están claros, más definidos. Bien, entonces, ¿por qué razón? Pues los neutrones no los vamos a ver porque más adelante les enseño a sacar con la fórmula que quiero que pues también la aprendan, que me parece más sencilla y pues igual es necesaria verla. Pero por ahora nos vamos a fijar en los protones y los electrones. ¿Listo? Entonces este átomo tiene 3 protones y 3 electrones. Hablamos de que es un átomo neutro. ¿Por qué? Porque tiene la misma cantidad de positivos y la misma cantidad de negativos. Por lo tanto, hablamos de un átomo neutro. En la tabla periódica aparecen todos los átomos neutros. Entonces, todos los elementos de la tabla periódica pues son átomos neutros. Listo, en este caso pues estaríamos hablando de pues del litio. Listo. Entonces, los electrones siempre van a tener carga negativa, los protones van a tener carga positiva. Si hay la misma cantidad de electrones y protones, decimos que es un átomo en estado neutro. Bien, los electrones siempre van a girar según la órbita lo indique. Entonces, si hay 3 electrones, deben haber 3 órbitas alrededor del núcleo. ¿Listo? El núcleo siempre va a ir a la parte interna y en el exterior van a ir orbitando la cantidad de electrones que tenga el elemento que estemos revisando. Miremos este otro ejemplo. Este es un átomo de carbono. ¿Cuántos electrones tiene? ¿Mm? ¿De qué color son los electrones en este caso? Hola. Los electrones en este caso son Los verdes y verdes. blancos. Ujú, muy bien. Recuerden que están en la superficie. Este es el mismo modelo que teníamos en la imagen anterior. Uy, espere que el negro no se ve. Toca blanco. Bien. El mismo modelo, solo que acá lo muestran un poquito diferente. Vamos a hacer acá. Los blancos son los neutrones. Vamos a hacer con amarillo los protones. Ujú, vamos a hacer con amarillo los protones. Ese sería el núcleo. P más serían los protones. Y vamos a hacer con mm, rojo los electrones. Entonces vamos a definir las órbitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Listo, así más o menos se vería este átomo. Y es lo mismo que nosotros hicimos, perdón, que lo que nosotros vemos acá. Los electrones van a ir de este color, azulito. ¿Listo? Bien, es lo mismo, solo que esta es otra forma de representación del átomo, en donde se ve más ordenado, ¿verdad? Cuando nos aparecen más de dos átomos, a veces esto, pues los átomos van a, perdón, los átomos no, los electrones van a compartir los mismos subniveles de energía y se van a ir llenando. El primer subnivel de energía se va a llenar de dos, uno por acá y dos por acá, pero son órbitas diferentes, aunque acá se estén viendo así. ¿Listo? El segundo nivel de energía se va a ir llenando de cuatro y así sucesivamente. ¿Listo? Pero es lo mismo. En este caso tenemos ¿cuántos electrones? Contamos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 electrones. ¿Cuántos protones? Miren que acá en la imagen solamente se ven 4 protones, pero es por el mismo modelo tridimensional. Y acá nos hacen énfasis en esta información. Nos dice que va a tener 6 neutrones y 6 protones, aunque no se vean. Es decir, por la parte de atrás, si pudiéramos de pronto voltear la figura, veríamos los que nos hacen falta. Entonces acá hay uno, 2, 3, 4, 5 neutrones y el de atrás serían 6 neutrones. Y por este lado hay uno, 2, 3, 4 protones con carga positiva, pero acá nos dice en la imagen que son 6. Es decir, este es un átomo también neutro, el átomo del carbono neutro. ¿Listo? Entonces, en la tabla periódica, en la posición número 6, se va a encontrar con un número atómico de 6 el elemento carbono. Entonces, ustedes lo van a encontrar más o menos así en la tabla periódica, la C acá de carbono, y ese va a ser el átomo del carbono, con el número atómico 6. ¿Listo? Bien. Esta es la misma representación que la anterior. ¿Listo? Pero de esta manera se ve un poquito más ordenado a la hora de contar los electrones. Acá se ve bien porque solamente hay 3 electrones, pero a medida que van avanzando, hay átomos que tienen muchos electrones. Entonces, a medida que se va avanzando, podemos encontrar perdón, átomos que tengan electrones mucho más grandes, un poquito más complejos a la hora de dibujarlos. Por ejemplo, el potasio que tiene 19. ¿Alguien está dibujando acá, no? Por ejemplo, el potasio que tiene 19. Eh, muchos más, por ejemplo, el polonio que tiene 84 y cosas así. Entonces, es mucho más sencillo encontrarlos o contarlos, agruparlos de esta manera a medida que se van subllenando los subniveles de electrones. ¿Listo? Bien. Entonces, consulta para la próxima clase. De pronto esto les parece un poquito ahorita complejo, pero más adelante pues lo vamos a ir tomando, lo vamos a ir abordando poco a poco para que pues sea más sencillo. Entonces, para la próxima clase vamos a mirar la tabla periódica. Entonces, ¿qué es la tabla periódica? ¿Para qué se usa? ¿Cómo se lee o se interpreta? ¿Qué usos puedo darle? Y la pregunta más interesante, ¿me sirve para mi vida diaria? Por favor, copien la tarea o le pueden tomar captura de pantalla. ¿Listo? ¿Ya la copiaron? Listo, profe. Listo, profe. Entonces, apenas ustedes tengan la tabla periódica, que no se las traje aquí porque pues eso es tema de la siguiente clase, ustedes van a encontrar
que tenemos muchos elementos. En especial hay 118, o específicamente hay 118. Y si yo les decía hace un momento que todos los elementos de la tabla periódica son átomos neutros, vamos a volver un momentico acá, son átomos neutros, es decir, la misma cantidad de electrones es la misma cantidad de protones, estos están en igual cantidad. Y si eso, ese último elemento que tiene, que es oganesón, que tiene 118 como número atómico, va a tener 118 protones, por lo tanto va a tener 118 electrones. Es decir, si tiene 118 positivos en el núcleo, va a tener 118 negativos en el exterior o en la superficie para que sea un átomo neutro. ¿Listo? Entonces ahí ustedes van a mirar, a cacharear un poquito la tabla periódica y pues lo más importante es que puedan hacer la consulta de qué me sirve la tabla periódica a mí, cómo se usa, cómo se lee y qué es. Bien, avanzamos. Ahora sí, vamos a seguir mirando la materia. Entonces ya supimos que la forma más pequeñita en la que podemos observar la materia es a través de los átomos. ¿Listo? Pero resulta que la materia tiene varios estados o cambia de forma, tiene algunas transformaciones y estas transformaciones o cambios, a medida que la materia pues está haciendo, de pronto se le están aplicando algunas propiedades, ella va a cambiar y estos cambios se llaman estados de la materia o agregación, estados de agregación de la materia. ¿Listo? Los estados de agregación de la materia son las formas o esas pequeñas transformaciones para cambiar las propiedades iniciales, pues de una materia. En este caso, el primer ejemplo que vamos a tomar es el agua, que es el más sencillo de entender, ¿no? Entonces, esos estados de la materia son las distintas formas en las que se puede presentar la materia, siendo pues los más comunes el sólido, líquido, gaseoso, y en ocasiones hallamos un poquito del plasma, aunque no es tan común, pero los que más conocemos son esos tres. Vamos a ver el primero, el estado sólido. En el estado sólido, las partículas están muy juntas, lo que les da una forma y volumen definido. Entonces, siempre que encontramos en el estado sólido, en este caso, mírenlo acá, el estado sólido, vamos a ponerle una S. El estado sólido, miren acá las características o las particularidades que tiene este estado. Es que todo está como encasillado o en celdas, ¿sí ven? Todo está perfectamente definido. Entonces resulta que para que el sólido tome como un volumen o una forma definida, necesita estar así, muy organizado. Listo. Entonces, cuando usted echa agua a un vaso para formar hielo, usted echa la cantidad de líquido que le quepa al vaso. ¿Listo? ¿Cómo se va a cómo queda el hielo formado cuando usted lo saca? De esta misma forma, ¿verdad? O sea, sin contar esto, ¿no? Que pues, es el espacio vacío, ¿no? Pero cuando usted saca el hielo, va a quedar de esta forma, es decir, este pedazo va a ser el hielo. ¿Listo? El hielo no va a quedar aquí, un pedazo por aquí, otro pedazo por aquí, otro pedazo y otro pedazo por aquí. No. El hielo adopta una forma específica que es la forma del contenedor. Esto principalmente también por características del estado líquido. El estado líquido vemos acá en la imagen que también toma una forma un poquito organizada, no están tampoco en tanto desorden. Y que si se coloca líquido en un contenedor, él va a adoptar o a moverse, eh, pues según el tipo de atracción que haya en las moléculas, a adoptar esta forma del líquido. Entonces, si el envase es cuadrado, él va a caber ahí. Si el envase es redondeado, él va a adoptar esa forma del líquido. Si usted mete sus manos dentro de una llave de agua que está abierta y trata de recoger con sus manos el agua se va a ir empozando porque está adoptando la forma de sus manos. Pero como sus manos va a tener filtraciones, entonces el agua tiene una característica específica que es la escorrentía. Entonces el agua va a empezar a escurrirse a través de esas filtraciones que hay en sus manos
y va a comenzar a seguir cayendo. Pero usted, si en vez de usted colocar sus manos así a forma de pozo dentro de la regadera o del agua, de la llave que corre, mete un vaso, entonces el agua va a caer, a comenzar a caer dentro del vaso y va a adoptar la forma del vaso, ¿sí? Si el vaso es normal, un vaso corriente, o si el vaso tiene forma de estrella, va a adoptar la forma de la estrella. Si el vaso es de X o Y forma, ella siempre va a adoptar la forma hasta que se rebose. A medida que se llena, ya va a comenzar a rebosarse y va a tomar otra forma definida a través de la gravedad, que es un líquido que cae o se escurre. ¿Listo? Finalmente tenemos otra forma que es el estado gaseoso. El estado gaseoso es el estado de vapor de agua. Entonces, de esta manera, el vapor de agua es eso que nosotros llamamos cuando colocamos allá una olla a hervir de agua y comienza a evaporarse el agua. Entonces, ese hervor, cuando le ponemos flama, ese hervor es el cambio del estado líquido, o sea, el agua líquida que está aquí, al estado gaseoso que está aquí. Entonces, el agua comienza a ser parte de la atmósfera o del aire. ¿Listo? Las partículas se mueven de forma aleatoria. Mírenlas acá, están un poquito más dispersas. Mire, acá no se veían partículas pequeñas, solamente todas se veían uniformes, encasilladas. Acá ya se comienzan a ver partículas de diferentes tamaños, mírenlas acá, pero aún así siguen como organizándose en un patrón. Pero en cambio acá las partículas están hacia todas partes. ¿Listo? Se encuentran muy separadas, ocupando todo el espacio disponible. Entonces, si usted mete el vapor de agua dentro de un frasco y lo sella o lo tapa, el vapor se va a dispersar por todo el frasco. O sea, todo el frasco va a quedar impregnado de esa condensación del vapor. Es decir, cuando usted lo destape, él va a tener goticas, va a estar así empapadito por los lados, por toda la superficie del frasco, porque el gas tiene esa característica, que comienza a dispersarse muy rápidamente, de manera aleatoria, ya que las partículas están muy separadas entre sí. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay claridad? Por mi lado, bien, pues. ¿Los demás? Sí, profe. Bien, entonces ejemplos del sólido, el hielo, acá los tenemos. Ejemplo del líquido, cualquier líquido que ustedes conozcan, agua, refresco, Coca-Cola, gaseosas, no sé, sangre, cualquier líquido que ustedes conozcan, colonia, alcohol, todos esos son líquidos que están, pues válgame la redundancia, en estado líquido. ¿Listo? Y el estado gaseoso es mucho más sencillo, todos los vapores o gases que hay en la atmósfera. Entonces, por ejemplo, el CO2, que es el dióxido de carbono, el oxígeno mismo que nosotros respiramos, el vapor de agua. Entonces, este ejemplo que yo les colocaba acá, de cuando vamos a la cocina, cogemos un hielo de la nevera, lo ponemos en una olla y lo dejamos ahí el hielo un rato, el hielo se descongela. El hielo se descongela y adopta la forma de la olla. Después esa olla la llevamos a hervir, tal como está aquí, y comienza a evaporarse. Y toda esa agua, si la dejamos mucho tiempo, se va a evaporar y la olla va a quedar solamente con un poquito de residuos de cal al fondo de la olla o de sal. Sí, esos son los procesos que que le echan al agua para volverla potable. Pero finalmente todo el resto de líquidos se va a evaporar a la atmósfera. Este ejemplo no solamente sucede en las cocinas de nuestros hogares, también es un ejemplo que sucede en el ciclo del agua. Entonces, en el agua, las nubes comienzan a condensar el agua y llueven a través o se escurren a través del precipitado que es la lluvia. Entonces, acá el agua está en estado gaseoso, luego llueve y pasa a estado líquido. Finalmente cae en cuerpo de agua. Cuando el sol calienta, cuando el sol calienta, ella comienza a evaporarse nuevamente y sube a la atmósfera y se condensa nuevamente en las eh, nubes que nosotros llamamos.
Al estar condensada en las nubes, ella vuelve y cae y ese es el ciclo del agua que se repite. Y finalmente el estado sólido en la naturaleza se vería pues a través de la nieve, ¿no? A través del agua congelada, ya sea pues a través de la caída de nieve o finalmente en los glaciares. ¿Listo? Vamos a finalizar la reunión y volvemos a conectarnos. Bien, entonces todos estos ejemplos se ven en la naturaleza o en nuestra vida cotidiana. Por eso la química no es algo que esté lejano de nosotros, sino que es algo que es mucho más cercano, mucho más natural. Bien, entonces, seguimos. Estos tres estados son los que pues, más comúnmente se conocen. Existe un cuarto estado de la materia. Bueno, existen más, ¿no? Pero pues vamos a ver estos. Existe un cuarto estado de la materia que es el estado plasma. Este sí es un poquito más difícil de encontrar una imagen de él. Generalmente están a nivel molecular, pero pues no son como tan sencillos de explicar. El estado plasma es un estado de la materia que se encuentra a altas temperaturas, donde las partículas se han separado de iones y electrones. ¿Listo? Entonces es un estado que pudiéramos decirlo como en palabras bastante sencillas, que está a otro nivel, como en otra dimensión, como en otra forma de ver. ¿Listo? El estado plasma es como fácilmente podríamos decir que es un gas ionizado, ionizado. ¿Listo? Es la forma en la que los iones, son átomos con carga negativa, se mueven libremente y pues generan eh, también choques con también partículas con carga positiva y se van a ir como moviendo libremente y generan esta ionización. El plasma también contiene, pues es un buen conductor como tal de electricidad y pues responde fácilmente a campos eléctricos, también magnéticos. Lo podemos ver en ejemplos como las estrellas. Vamos a mirar, por acá tengo, borramos acá. Bien, mírenlo acá. Entonces, acá tenemos ejemplos. Entonces, el estado sólido, vuelvo y repito, está organizado como en celdas. Todos los átomos del estado sólido están ligeramente organizados, o bastante organizados, diría yo. El estado líquido toman o adoptan una forma, pero no se encuentran tan unidos como en el estado sólido. En el estado sólido no se pueden mover, ¿por qué? Por lo mismo, porque están compactos. Listo, no tienen más espacio, por lo cual están limitados a estar así, organizadas. Porque si se desorganizan es lo mismo que cuando usted está tratando de meter fichas en una caja o tratando de organizar algo. Entre usted mejor lo organice, más va a caber. Pero si lo coloca así de pronto como en el estado líquido, van a quedar la mitad por fuera. Listo, entonces por eso ellos tienen que organizarse de esa manera. En el estado líquido pasa algo particular y es que los líquidos adoptan la forma en la que usted los coloque. Entonces es un vaso redondeado, ellos van a tomar esa forma. Si es un vaso cuadrado o cúbico, ellos van a tomar esta forma. Si es un vaso estrellado, van a tomar esta forma. Si es la forma de sus manos, van a adoptar esta forma. Entonces estas partículas no están tan unidas, están un poquito separadas y se pueden ir moviendo a medida que el líquido se va cambiando. Entonces, si usted tiene un vaso más corto o un vaso más largo y va moviendo el líquido a través de ellos, pues el líquido va cambiando de forma las veces que usted lo mueva.
Luego tenemos el estado gaseoso. El estado gaseoso es básicamente pues lo mismo, pero acá hay mucha más separación entre los átomos. Las moléculas de estos están mucho más separadas, o sea, hay mucho más movimiento, por lo tanto hay menor cantidad aquí de átomos que acá. ¿Sí los ven? Los gases o los vapores que se encuentran generalmente, todos van a ir hacia la atmósfera. La atmósfera se compone principalmente de gases. Entonces, cuando tenemos la forma en la que podamos de pronto empaquetar un gas, vamos a darnos cuenta de que el gas traspasa todas las barreras de este contenedor y entonces va a quedar ahí condensado como ese vapor, va a quedar ahí como lo que nosotros decimos se sudó el vaso. Por ejemplo, cuando eh, hay veces en las que hace mucho frío en las noches y tocamos en la mañana las puertas o los espejos o los vidrios y ellos como que están sudando, como que botaron agua, como que están impregnados de como esas gotas. Ah, pues lo mismo pasa en las plantas con el rocío. Ese es el vapor o los cambios de estado. ¿Listo? Finalmente tenemos el estado de plasma. El estado de plasma se crea cuando un gas se calienta a temperaturas muy elevadas. Entonces, después de los gases tenemos el estado de plasma. El gas se calienta a temperaturas muy altas y provoca que los electrones se desprendan de los átomos. Entonces, por eso se habla de estado de ionización, iónico. Todos estos electrones que se van liberando en el estado de plasma son átomos ionizados y forman parte de este estado plasmático o del plasma. Y generalmente, pues estas características de la materia son únicas y se presentan con presencia de cargas de energía o partículas con carga. ¿Listo? Ejemplos, el estado plasmático es un poquito más difícil de entender. Miramos acá que tenemos los iones, es un estado de ionización en donde no se ven los átomos así compuestos como en estos tres casos particulares, sino que solamente vamos a ver unas partes de los átomos porque se desprendieron las demás. ¿Listo? Bien, ejemplos del plasma tenemos, por ejemplo, el universo. Todo el universo está en estado de plasma. Por ejemplo, las estrellas. También lo usan para, por ejemplo, los televisores, estas pantallas de plasma. Ajá. Esa pantalla que está inmersa dentro de varias capas, esa pantalla está en estado plasmático o de ionización. Y pues es capaz de transmitir energía para que pues se refleje la imagen en los televisores. ¿Listo? Vamos a ver un videito para que esto quede mucho más claro.
Si se oyó bien, no les pregunté. No se escuchó, profe, no se escuchó nada del video. No me dijeron. Ya se los vuelvo a compartir. Mm, Kit con sonido. Listo. Me dicen por favor si no se. Ahora sí, profe. La materia puede ser encontrada en diversos estados de agregación. Los más conocidos y observables cotidianamente son el sólido, el líquido, el gas y el plasma. Otros posibles estados son los condensados de Bose-Einstein y condensados de Fermi, que dan origen a la superconductividad. El estado plasma se produce a altas temperaturas, provoca que los electrones se separen del átomo y generen iones. No se necesita mucho calor para que se genere el estado plasma. La corona anaranjada que se observa a veces en la llama de una vela es el producto de la disociación e ionización de las moléculas del aire. La temperatura de la llama alcanza los 1000 grados centígrados, por lo que este plasma tiene baja densidad y temperatura. El aire está ionizado, por lo que si acercamos una carga eléctrica a la llama, podemos ver que la misma es atraída o repelida. Esto dependerá de la carga que se acerca. Los rayos y los relámpagos son plasmas a una temperatura de 27.000 grados centígrados. El plasma es el estado en el que se encuentra la materia que constituye los cuerpos más masivos del universo, las estrellas. El Sol es un plasma gigantesco, lleno de átomos de hidrógeno y helio, que han perdido total o parcialmente sus electrones como consecuencia de las elevadísimas temperaturas que en su interior pueden llegar a los 15 millones de grados centígrados. Algunos de los elementos que utilizamos en nuestra vida cotidiana nos permiten ver plasmas en acción. Este es el caso de los tubos de iluminación, las lámparas de bajo consumo y los televisores de plasma con grandes y delgadas pantallas. Estos últimos poseen millones de celdas diminutas situadas entre dos paneles de cristal que contienen una mezcla de gases nobles. El gas en las celdas se convierte eléctricamente en un plasma que provoca que una sustancia fosforescente emita luz. Esta emisión de luz controlada permite formar la imagen que vemos en el televisor. Lo que sostengo en mi mano es el Ahora elemento el más clavo. abundante del cosmos, el hidrógeno. Desprende luz porque se encuentra en su Listo, el plasma, estado plasma. Entonces, ¿sí lo conocíamos o no? Vamos a mirar acá este otro videito acerca de los estados de la materia y ya con esto concluimos el tema de ahí. ¿Sí lo oyen bien, sí? Sí, señora. Sí, señora. La materia se presenta en diversas formas o estados de agregación. Tenemos el estado sólido, donde las partículas que lo integran están tan unidas entre sí que al aplicar fuerza no lograremos separarlas y solamente librarán. Su masa, volumen y forma es definida. Esto quiere decir que no varía. En el estado líquido, las partículas que lo integran están unidas entre sí, pero no tanto como en el estado sólido. Existe cierta separación entre ellas que les permite fluir sin separarse. Tienen masa y volumen definido, pero su forma depende del recipiente que lo contenga. En el estado gaseoso, las partículas que lo integran no están unidas. Esto quiere decir que se encuentran separadas entre sí y tienen libre movimiento. Su masa, volumen y forma es indefinido y depende del recipiente que lo contenga.
El plasma es el estado de agregación de la materia más abundante en el universo. Es similar al estado gaseoso, con la diferencia que sus partículas se encuentran ionizadas. Esto quiere decir que se encuentran cargadas eléctricamente. El plasma tiene características propias que no tienen los otros estados de agregación. Por ejemplo, no tiene masa ni volumen definido, a no ser que esté encerrado dentro de un contenedor, y tampoco tiene una forma definida. El paso del estado sólido al estado líquido se llama fusión. El paso del estado líquido al estado gaseoso se llama evaporación. El paso del estado gaseoso al estado líquido se llama condensación. El paso del estado líquido al estado sólido se llama solidificación. El paso del estado gaseoso al estado sólido sin pasar por el estado líquido se llama deposición. El paso del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el líquido se llama sublimación. Cuando el estado gaseoso se ioniza o se carga eléctricamente, se forma el plasma. Cuando el plasma se desioniza o pierde su carga eléctrica, se forma un gas. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver. ¿Listo? ¿Sí lo oyeron? ¿Lo vieron bien? Sí, señora. Sí, profe, súper bien. Ok, bien. Entonces, continuamos. Ahora les voy a compartir nuevamente la presentación. Ok, listo. Entonces, continuamos. No me deja pasarlas. ¿La están viendo? Sí. Sí, señora. Ok, bueno. Entonces, tal como vimos en el video, la forma en la que va a ir cambiando la materia. Bueno, que existen más estados, sí. Hay unos que se llaman condensados, por ejemplo, el condensado Bose de Einstein, que es el CBE. Es una forma de estado en la que los gas de bosones se enfrían a temperatura extremadamente bajas que se acercan pues al cero absoluto. Y ese es otro estado que se descubrió por allá con Albert Einstein en los años de 1924 si no mal recuerdo. Y como configuraron el quinto estado de la materia para ese momento. Ahorita pues hay más. Bien, entonces, la forma en la que va a ir cambiando la materia en sus principales estados, pues vamos a hablar de estos primeros cuatro y con esto nos vamos a quedar. eh, Tiene pues diferentes nombres. Entonces, por ejemplo, cuando el sólido, cuando nosotros agarramos el hielo de la nevera y uy, no, qué hielo tan feo, y lo vamos a convertir en ese líquido. Entonces, cuando agarramos este hielo y lo vamos a convertir en un líquido, este cambio de estado se va a llamar fusión. Fusión. Ustedes lo reconocen al momento de fundir. De esa palabra les viene. Pasa lo mismo con el hielo, para este caso. Entonces, también se conoce con estado de fusión. Ustedes lo conocen también como, en otro ejemplo de la cocina, cuando tenemos una barra de mantequilla y la ponemos en un caldero a temperatura o la dejamos ahí un rato a temperatura ambiente y ella comienza a fundirse. Entonces pasa de estado sólido a líquido. Ese paso se llama fusión, cuando pasamos de sólido a líquido. Entonces si miramos, está por este ladito. El paso de sólido a líquido se llama fusión. Pero si yo cojo un vaso de agua, lleno de agua o a la mitad, y lo meto dentro de un refrigerador o congelador, voy a pasar de estado líquido a sólido. Y este cambio inverso se llama solidificación. Vamos a solidificar algo. ¿Listo? Hasta ahí hay claridad, ¿verdad? De sólido a líquido es fusión. Voy a fundir algo que está sólido, lo voy a volver líquido, ya sea por temperatura o por tiempo. Pero si yo lo tengo líquido, y también por temperatura, disminuyó la temperatura bastante o, perdón, o lo meto directamente al refrigerador o al congelador, él se va a solidificar. Entonces no va a ser mi vaso de agua, sino un hielo de agua o un hielo, básicamente. Lo mismo pasa con los helados. Bueno, este proceso se llama solidificación. Listo por ese lado.
Ahora vámonos con los otros. Cuando yo paso de un gas hacia un líquido, este paso se va a llamar condensación. El ejemplo lo tenemos cuando tenemos el vapor de las nubes, cuando está acá el agua en el cuerpo de agua, o sea, en el mar, por ejemplo. El agua está en el ciclo de agua en el mar. Y cuando el sol comienza a calentar y a ejercer radiación sobre la superficie del mar, el agua comienza a subir en forma de gas. Esto se llama condensación. Sí, la condensación es cuando se forma esta película que se llaman nubes. Esas nubes que nosotros cuando éramos pequeños pensábamos que eran de algodón, eso es condensación y eso principalmente es gas. El gas se condensa y se acumula o se vuelven cúmulos de gas que están bastante bien formados y generan estos aspectos de nubes o estas formas de nubes, pero realmente pues son cúmulos de gas. Otro ejemplo lo tenemos cuando nos estamos bañando en duchas calientes o de agua caliente y salimos de la ducha y generalmente en los baños hay un espejo. ¿Sí lo han visto? En los espejos, cuando nos bañamos con agua caliente, queda algo que nosotros decimos se empañó el vidrio. Eso también se llama condensación. Esa película espesa o blanquita que se forma y que uno generalmente le pasa el dedito y hace formitas. También pasa en los vehículos de los autos cuando se encierra el vapor de la respiración de las personas y el calor. Entonces, eso también es condensación, la forma de pasar gas a líquido. ¿Listo? Y cuando Profe, vamos a la ir de leche condensada no tiene que ver con la es lo condensación. mismo, bueno, es que sí, pero ese es otro principio, pero sí, podríamos decir que es, o sea, la condensación es la forma en la que esté mayor concentrada, ¿sí? Ok. Para ese caso, ¿no? El caso de la leche condensada, donde las partículas de la leche están mucho más condensadas que cuando están en, en estado líquido. ¿Sí? Bien. Ahora, cuando vamos a pasar de líquido a gas, es el proceso inverso y ese proceso se llama vaporización. Entonces, cuando tenemos una olla llena de agua y la vamos a hervir, ¿ustedes hierven el agua en sus casas? ¿O la toman de filtro o la toman directamente de sus llaves? Para mi caso particular, yo o nosotros hervimos el agua. Entonces, cuando nosotros al agua, a la olla de agua le ponemos, perdón, calor, y ella comienza, lo que nosotros decimos, ay, comenzó a zapatear el agua o comenzó a formar burbujitas y ella comienza a desprender vapor de agua. Ese paso de líquido aquí a gaseoso se llama vaporización. Vaporización, ¿sí? Hasta ahí hay claridad, ¿verdad? Sí, señora, por mi lado bien. Listo, seguimos. Entonces ya vimos dos formas de cambiar de estado de la materia. Entonces ya vimos, perdón, tres, del sólido al líquido y después al gaseoso. Ahora vamos a ir al estado de plasma. Entonces recordemos que el estado de plasma es un estado de la materia similar a un gas. Entonces está lo más cercano posible, cojamos otro color, está lo más cercano posible al gas. ¿Listo? Se compone principalmente de iones y de electrones. Por eso acá se habla de ionización y desionización. Entonces son iones y electrones. Principalmente, pues, los iones son partículas que se cargan eléctricamente y que se constituyen, pues, vienen desde un átomo o de una molécula y necesariamente, pues, no es neutra. Los iones pueden ser con carga positiva, como los cationes, o con carga negativa, como los iones. Pueden ser positivos o negativos. Bien, avanzando, eh, para pasar de estado gaseoso al plasma se hace a través pues de la desionización, que es el proceso
en el que el plasma va a perder toda su carga y convertirse en un gas neutro. Entonces los gases generalmente pues son neutros. Entonces al hacer la desionización, o sea, el plasma va a perder sus propiedades y se va a volver neutro. Recuerden que en el plasma están cargados ya sea por cationes positivamente, por aniones negativamente o directamente por electrones negativamente. O sea, van a tener carga y al volverse gas se van a desionizar o se van a perder esa carga. O cuando están directamente desde gas a plasma, van a ser cargados, ya sea positivo o negativamente. Finalmente, tenemos el paso de, bueno, pero es importante mencionar que de plasma solo puedo ir a gas y de gas a plasma. O sea, estas dos solo van a tener esa ruta. En cambio, miren acá esta triangulación. En los tres estados, por eso principalmente se habla de ellos, del sólido, líquido y gaseoso, porque ellos se pueden triangular, o sea, de cualquiera puedo pasar a cualquiera en determinado momento. Y vamos a hacer la ruta contraria cuando iríamos desde gas a sólido. Cuando vamos de gas a sólido, hablamos de sublimación. Esta palabra la conocemos a través de los estampados. ¿Se han oído la palabra sublimación? Eh, un estampado por sublimación, sí, no. Sí, yo solo la conocía de ahí, la verdad. Sí, No sabía que se generalmente pues usaba. la asociamos a eso. Entonces, cuando el gas se va a convertir a sólido directamente sin pasar por el líquido, como por ejemplo el hielo seco, o por ejemplo la naftalina, o directamente pues los cometas como astros del cielo, cuando la cola de los cometas se forma por la sublimación de los materiales cuando se va acercando al sol. Entonces, la sublimación es esa forma en la que el gas puede volverse un sólido. Es como un proceso un poquito complejo, es termodinámica, en el que la sustancia va a pasar directamente al gaseoso sin pasar por la fase intermedia, que es el líquido. Esto lo hace a través de la absorción de calor. Ese sería pues el proceso principal. Y depende de, pues, de condiciones de temperatura, de presión de la sustancia. Por ejemplo, cuando hablamos de hielo seco, hablamos de dióxido de carbono. Y listo. Entonces, cuando hablamos de dióxido de carbono, que es el hielo seco, también podríamos hablar de cuando el hielo en los casquetes polares se va sublimando o otras. Y cuando pasa directamente de sólido a gaseoso, pues ese sería el proceso inverso y se llama deposición. También se debe a cambios de temperatura y a cambios de presión. Ven un segundo que se me está descargando el computador y no encuentro el cargador. Listo, ya. Ok. Bueno, entonces esa era pues la clase para hoy, bastante sencilla. De pronto conceptos que no teníamos, que no conocíamos. Esta, esta imagen representa pues la entalpía del sistema como el proceso o la organización de los cambios de la materia. ¿Listo? Entonces esa fue la clase para hoy. Espero que pues que haya sido de su total agrado, que hayan aprendido. Mm, para la siguiente clase pues tienen la consulta de la tabla periódica. Adicionalmente yo le envié un taller a la profe Zaida. No sé si ella ya se los compartió. El taller es un poquito largo, creo que son 4 o 5 páginas, pero pues la idea no es que lo hagan todo. Vamos a ir haciéndolo poquito a poco. Entonces, por ejemplo, para esta semana vamos a hacer solamente la primera página. No lo tengo acá, lo estoy buscando. Solamente la primera página sería lo que vamos a hacer
para esta semana. Adicionalmente, pues la consultica de la tabla periódica, eso sí es importante porque pues ya en las otras clases vamos a comenzar a ver un poquito más avanzado. Si de pronto usted hasta el momento se ha sentido perdido, porque la vez pasada que en biología les expliqué unos temitas acerca de iones, átomos, elementos, pues los sentí bastante perdiditos. Incluso una persona me dijo, no, profe, es que es muy complejo, no lo entendemos. Entonces, por eso, pues también quise iniciar desde cero en química. Eh, ¿Para que pues vayamos adoptando conceptos desde lo más básico hasta lo más complejo? para tener química. Pero ujú. Pero si usted de pronto se siente hasta el momento que no entiende o que no comprende, sería bueno que revisara los videos que tenemos. También hay muchas ayudas en internet, cualquier página o videos que le ayuden a afianzar sus conocimientos y pues a tener mayor propiedad de los mismos. Por lo pronto, antes de despedirme, les voy a mostrar acá, me perdí. Listo, acá está el canal de YouTube. Acá se encuentra, está así como J y está la mariposita. Aquí, mire, por ejemplo, lo que les hablaba. 8 visualizaciones de este video que fue la clase de química, pues de la clase pasada, que fue la primera clase de química y ustedes van a les encontrar, traje una pequeña reflexión. Van a encontrar qué, van a encontrar pues todo lo que se ve en la clase. Yo trato de subírselos la noche anterior y pues las actividades o tareas que se les van dejando, por favor revísenla. Si tienen alguna duda, me informan. Listo, chicos, muchas gracias por haberme acompañado.